En este proyecto conoceremos el secreto mejor guardado del circuito integrado LM3914, que pocos electrónicos conocen. He aquí un adelanto de lo que veremos en este video. Indicador de nivel de proximidad por infrarrojo. Si deseas conocer un poco más, quédate hasta el final del video. Sin más que decir, ¡empecemos! Pues bien, vamos a empezar este video con este interesante proyecto hablando de este indicador de proximidad por infrarrojo. La verdad que es un circuito muy simple con componentes de electrónica básica, y es más, tenemos aquí a un circuito integrado, en este caso el LM3914N, que ya lo hemos visto en un video anterior. Hemos hablado ampliamente acerca de este circuito integrado monolítico que nos va a poder permitir medir una señal analógica y mostrar externamente su salida. Dependiendo del nivel de la señal analógica, poder mostrar a la salida el encendido desde un LED hasta 10 LEDs si trabajamos con un solo circuito integrado. La verdad que este circuito integrado es muy sencillo, como dije, ya lo hemos visto ampliamente aquí en mi canal de YouTube. No me voy a centrar en las características técnicas de este LM3914, pero sí cómo funciona este proyecto con el análisis técnico que vamos a describir en estos momentos. ¿Qué necesitamos? Obviamente el circuito integrado, el LM3914, 10 diodos LEDs, desde LED 1 hasta LED 10, de diferentes colores. Aquí están viendo 5 LED verde y 5 LED rojos. La energía, este circuito integrado puede trabajar hasta 18 voltios. Lo voy a trabajar con 9 voltios de energía, la fuente de emisión de 9 voltios DC. Tenemos a una resistencia de 1/4 de watt, una de 220 ohmios, una de 470K, otra de 220 ohmios y otra de 2.2K. Tenemos un interruptor on-off. No es un botón pulsador, es un interruptor que cuando presionamos conecta y se mantiene conectado, y cuando volvemos a presionar se libera. Tenemos también un diodo infrarrojo IR y un fotodiodo. Ya sabemos cómo funciona el diodo infrarrojo y el fotodiodo. Y también tenemos como un pequeño driver para mandar a tierra una señal, este transistor activo, el NPN, el BC547. Como ven, es un circuito muy simple, con pocos componentes, y a partir de estos momentos vamos a empezar a realizar el análisis técnico rápidamente para tu buen aprendizaje. El circuito integrado se alimenta con 9 voltios, ahí están viendo aquí, con 9 voltios directamente, y esta señal de 9 voltios se va a aplicar en función a un nivel de voltaje aplicado aquí a esta señal del pin número 5 que estamos viendo acá, ¿no? El pin 5 es el que determina la entrada analógica o digital que se va a medir, y que en función a esa señal que está ingresando por el pin 5 vamos a determinar el encendido de estos 10 diodos LEDs en la parte superior. Ok, si se fijan, el pin 9 tiene un interruptor on-off conectado a VCC, y en modo normal, cuando este interruptor está al aire, es decir, cuando el interruptor está abierto, digámoslo así, el circuito integrado va a trabajar en modo DOT, es decir, como un punto de encendido. Es decir, en la medida que la señal comienza a subir, los diodos LED se van a comenzar a encender. Se enciende el LED 1, si la señal llega un poquito más fuerte, se enciende el LED 2 y se apaga el LED 1. Si la señal es más fuerte a la entrada, el LED 3 se enciende y se apaga el LED 2, y así, ¿no? Es decir, es un punto que se va moviendo. Ese es el modo punto. Y el modo gráfico es cuando yo presiono este botón y lo mando a VCC. En modo gráfico los LEDs se mantienen encendidos en un nivel, ¿no? Como un modo de una barra gráfica. En la medida que la señal va creciendo en intensidad, el LED 1 se enciende, luego se enciende el LED 2, sube la intensidad, y así, ¿no? Se mantienen encendidos hasta el final, ¿no? Ok, eso va a depender del nivel de proximidad en el cual vamos a utilizar este proyecto. Entonces, las salidas L1 al L10 están conectadas directamente a los diodos desde LED 1 hasta LED 10. Acá tenemos un circuito limitador de corriente tanto para el diodo IR o infrarrojo como para el fotodiodo. En este caso, la resistencia de 220 ohmios para el LED IR y la de 470K para el fotodiodo. Entonces, en la medida
que este señor envía una señal infrarroja y detecta un cuerpo, ¿no? Y si ese cuerpo es reflectivo, la señal va a regresar y va a llegar al fotodiodo. El fotodiodo va a conducir en función a la intensidad de la señal infrarroja que llega a su superficie. Es decir, si yo estoy lejos, con la mano o con un cuerpo lejos, la señal va a rebotar con menor intensidad y se va a prender el LED 1. En la medida que yo voy acercando la mano o el cuerpo y detecta la presencia del fotodiodo de la señal enviada por el infrarrojo, los LEDs se van a comenzar a encender desde el LED 1 hasta el LED 10. El LED 10 se va a encender cuando la señal está más próxima al objetivo. ¿Ok? Entonces, si yo censo a unos 10 centímetros un objeto, la señal llega al objeto, rebota, le llega la señal infrarroja al fotodiodo, el fotodiodo conduce, pero de una manera mínima, porque la intensidad de la luz es baja, y el fotodiodo envía una polarización conduciendo, manteniendo una cierta resistencia, dependiendo de la cantidad de luz que le llega. Esto hace que la cantidad de corriente que llegue a la base del transistor sea baja y el transistor comience a conducir. Y no solamente ello, al conducir ese transistor, la corriente del colector, como ya sabemos, es proporcional a la corriente de base. Si la corriente de base es pequeña, la corriente de colector va a ser ligeramente pequeña. Si la corriente de base es más alta, la corriente de colector va a ir creciendo en función a la corriente de base. Eso ya lo sabemos por la fórmula IC es beta veces IB, ¿no? Eso ya lo sabemos. Entonces, la corriente va a ir subiendo en función a la corriente de base y eso depende de la resistencia del fotodiodo, que a su vez depende de la cantidad de luz que le llega y que a su vez depende de que el objeto esté más cerca o más alejado del objetivo. ¿Ok? PCBGO es la empresa líder en el mercado fabricante de tarjetas PCBs para tus proyectos de electrónica. Ellos brindan el servicio rápido de prototipos de tarjetas PCBs en tan solo 24 horas. Cumplen los estándares de fabricación de tarjetas PCBs según las normas internacionales ISO de calidad, sometiendo la fabricación de tus tarjetas PCBs a las pruebas más rigurosas del mercado. El resultado, tarjetas PCBs de alta calidad en su fabricación, ideales para tus proyectos de electrónica. También brindan el servicio de PCB Assembly, es decir, ellos mismos te fabrican las tarjetas PCBs y te montan y ensamblan los componentes entregándote tu proyecto completo armado. Podemos observar el servicio de ensamblado de manera automática haciendo uso de robots y también de manera manual con el soldado de los componentes SMD sobre la tarjeta PCB, pasando rigurosamente por los controles de calidad visual. Desde tu navegador puedes ingresar a www.pcbgogo.com. Desde aquí tendrás acceso a pagar $1 para órdenes menores a $25. Vamos a hacer un ejemplo de cómo hacer una cotización instantánea. Vas a PCB Instant Quote. Luego vamos a Quick Order, es decir, a una cotización rápida. Y desde aquí vamos a adicionar nuestro archivo Gerber. Adicionamos el archivo Gerber de este proyecto. Podemos ver o visualizar nuestra tarjeta PCB, la parte frontal y la parte posterior, y luego podemos ya realizar nuestra cotización instantánea, modificar la cantidad de tarjetas que queramos para un costo de $5 para 5 tarjetas o 10 tarjetas, un shipping de $24, el monto total es $29. Vamos a ver al final que este monto va a reducirse a solamente $1. Podemos modificar la cantidad de tarjetas, como les he dicho. Pueden también modificar la cantidad de capas o layers de la tarjeta de PCB que están mandando a fabricar. Incluso el color, si deseen, pueden cambiar el color. Vamos a mantenerlo en color verde y el resto dejarlo tal cual. Luego de ello vamos a adicionar nuestra cotización al carrito y de aquí podemos esperar a que se realice la revisión de la tarjeta por los expertos de PCBGO para luego proceder con el checkout. Después de que hayamos hecho el checkout, solamente vamos a pagar $1 en vez de los $29 cotizados. Date el gusto de realizar tus mejores proyectos de electrónica y mandar a fabricar tus PCBs solo aquí en PCBGO. Entonces, la corriente mínima va a llegar por acá y va a mandar a tierra enviando una señal al pin 5 de polarización que va a hacer que internamente este circuito integrado tenga un divisor resistivo de 10
divisor de voltaje interno que tiene, uno para cada LED, y se va a ir encendiendo los LED en función a la cantidad de corriente que le llega a este pin 5. En función a ello, los LEDs se van a comenzar a encender. Si la mano o el objetivo o el cuerpo está más cerca, la intensidad de la luz va a llegar más intensa, va a dar redundancia al fotodiodo. El fotodiodo va a reducir su resistencia, va a subir la cantidad de corriente que llega a la base, aumenta la cantidad de corriente sobre el colector, y esto hace de que ingrese mayor cantidad de corriente a este pin, al pin 5, haciendo de que los LEDs se enciendan dependiendo de la cantidad de luz que incida sobre el fotodiodo. Como ven, es un circuito muy simple y lo podemos usar en dos modos. En el modo 1, en donde los LEDs se comienzan a encender por puntos, como lo he dicho, y si yo presiono este botón y me lo mantengo en ON, estoy mandando a VCC el pin 9 y hago que los LEDs se mantengan encendidos y que vayan encendiéndose hacia el LED 10, que indica una máxima intensidad de corriente o una proximidad más cercana al objetivo. Ok, hasta aquí esta parte. Ahora sí veamos a la tarjeta de PCBWatt y su implementación. Continuamos entonces. Y como siempre lo hago en cada uno de mis videos, yo mismo diseñé mis propias tarjetas PCBs y las mandé a fabricar solo aquí en PCBWatt. Como sabrás, PCBWatt es la empresa líder y fabricante de los mejores circuitos impresos en el mundo. Vengo trabajando más de 5 años con ellos y la verdad que la calidad en la fabricación de las tarjetas PCBs es de lo mejor. Para este caso, mandé a fabricar 5 tarjetas de color negro, mi color preferido, y exactamente después de 5 días útiles vía DHL Express directamente desde China hacia Lima, Perú, me llegó esta caja conteniendo las tarjetas PCBs. Vamos a abrir la caja para mostrarles rápidamente. Las mandé a hacer, como he dicho, de color negro. Ahí están viendo un color negro brillante. La bolsa viene protegida altamente al vacío. Vamos a abrir la bolsa para mostrarles. Ahí están viendo. Vamos a mostrarles la parte posterior, como siempre lo hago en cada uno de mis videos, y la parte frontal. Y ahí logran observar la calidad en la fabricación de las tarjetas PCBs que solamente PCBWatt puede hacer para nuestros proyectos de electrónica. Miren la calidad, el color negro, negro brillante, interesante, un color preferido para mis proyectos. Ahí logran ver que la tarjeta tiene, para este caso, el diseño es de 2 capas. Ahí pueden ver la capa superior, la capa inferior. PCBWatt te permite realizar diversos proyectos de electrónica con una infinidad de capas dependiendo de tu proyecto. La verdad que muy satisfecho con el trabajo que realiza PCBWatt para los proyectos que les muestro aquí en mi canal de YouTube. Así que ya sabes, date el gusto de realizar tus mejores diseños y mandar a fabricar las tarjetas de tus proyectos de electrónica solo aquí en PCBWatt. Y gracias a la magia de la edición digital, tenemos la tarjeta PCB con todos los componentes montados y soldados. Por la parte posterior le falta limpiar con alcohol isopropílico, pero la verdad que quedó bastante bien. Miren el acabado profesional que solamente PCBWatt puede hacer para nuestros proyectos de electrónica. Tus proyectos de electrónica, si mandas a fabricar las tarjetas PCBs de tus proyectos aquí en PCBWatt. El color negro es un color negro brillante de la tarjeta PCB, uno de mis colores preferidos, y ahí pueden ver la calidad que solamente PCBWatt puede hacer para nuestros proyectos de electrónica. Pueden observar acá la entrada de alimentación, los 10 diodos LEDs, 5 rojos, 5 verdes, el circuito integrado, que ya hemos hablado en la sección de la parte técnica, el BC547 para poder cambiar los modos del desplazamiento de los diodos LEDs, las 4 resistencias de 1/4 de watt y los 2 sensores, en este caso los 2 diodos, el infrarrojo y el fotodiodo. La verdad que quedó bastante bien. Muy satisfecho con el trabajo, como siempre, que realiza PCBWatt para mis proyectos aquí en mi canal de YouTube. Ahora sí, después de haber visto esta, vamos a ver la parte práctica, en donde vamos a demostrar lo que hemos aprendido en la parte técnica. Continuamos entonces. Pues bien, ahora estamos listos para hacer la parte práctica, la parte más importante de este video. Ya conecté los 9 voltios acá a la entrada de la alimentación. Ok, entonces vamos a empezar con la prueba. Acá tenemos el botón hacia arriba,
en off, es decir, está en modo de punto, se va a comenzar a encender cada LED, el otro se apaga, vamos hasta que llegue al final y luego nuevamente retorna. Vamos a ver, paralelo, se apaga. Y ahora, si yo quiero en modo gráfico, mantengo presionado el botón en on, mando el pin 9 a VCC y en modo gráfico, como si fuese una pantalla gráfica que se van iluminando los LEDs. Ahí están viendo. Perfecto. Me retiro y se van apagando los LEDs. Perfecto. Nuevamente, paralelamente al eje, ¿ve? Para que la reflexión de los LEDs, el infrarrojo y el diodo, el fotodiodo, se logre dar la reflexión y los LEDs se enciendan de una manera adecuada en modo de barra gráfica. Perfecto. Si utilizo, por ejemplo, mi pasta para soldar, dependiendo de la reflexión, miren, no llega, ¿no? Si utilizo algo blanco, como esto, es menos. La idea es que sea negro, porque el negro permite que la luz se refleje de una manera más adecuada, aparte que absorbe la energía también. Y obviamente con el negro, el fondo negro es mejor, ¿no? Como les decía, ¿no? Perfecto. Pues bien, señores, hasta aquí este video. Mi nombre es Humberto Higinio. Para mí es una enorme satisfacción poder estar semana a semana compartiendo conocimiento. Si realmente amas la electrónica como yo y deseas apoyar esto en la web educativa, por favor no te olvides de darle like a este video. Recuerda, darle like a mis videos es completamente gratis, no te cuesta, apoya este canal y podemos hacer que no sea la audiencia, como este humilde servidor, podamos crecer juntos. Asimismo, les indico que me pueden seguir en todas mis redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y también en TikTok. Y si no recuerdan mis redes sociales, en la descripción de este video les estoy dejando el enlace directo para que me puedan seguir sin ningún problema. También te invito a que puedas formar parte de la membresía de mi canal, de mi gran comunidad de electrónicos, de manera tal de que puedas tener beneficios adicionales, como por ejemplo ser nombrado en los videos de fin de mes, y otros beneficios como por ejemplo los archivos Gerber, para poder mandar a fabricar las tarjetas PCBs de mis proyectos donde tú desees, de preferencia obviamente aquí en PCBWOW. Eso ya depende del plan al cual te suscribas a la membresía de mi canal. Y finalmente, por favor te pido que le des like a este video, no solamente yo, también que comentes y que lo compartas. Recuerda estos 3 puntos importantes: que le des like al video, que comentes y que lo compartas. De esta manera podemos hacer que el algoritmo de YouTube pueda recomendar este video y así llegar a más personas sin costo alguno. Muchas gracias por la atención y los espero como siempre en la siguiente semana con más videos de electrónica, conciencia y tecnología. Permiso.